Hola, bienvenidos a Policiencia. En el programa de hoy nos acercamos de nuevo a las instalaciones del laboratorio del Consorcio Espacial Valenciano y de la Agencia Espacial Europea. Entrevistamos al especialista en educación superior, Guijo, y nos despedimos hablándoles de Cloud Computing. El laboratorio de la Agencia Espacial Europea, que alberga la Ciudad Politécnica de la Innovación, cuenta con una nueva instalación. Se trata del Multicarrier, o multiportadora, que permitirá simular en la Tierra las condiciones de satélites de comunicación de alta potencia de radiofrecuencia. Una de las características esenciales de esta instalación es su software de control, que ha sido desarrollado por una empresa valenciana líder en este sector, Aurora Software and Testing, una spin-off conjunta entre la Universitat Politécnica de Valencia y la Universitat de Valencia. Que la ESA continúe apostando por Valencia para ir aumentando su capacidad como laboratorio, pues esto es muy interesante. También es muy interesante, por ejemplo, constatar que para este desarrollo en concreto ha participado una empresa valenciana, una empresa nacida de un spin-off de las universidades valencianas y por tanto han colaborado de una manera activa, sobre todo en el desarrollo del software, digamos ingenieros que forman parte de una empresa valenciana. La investigación que se realice con la instalación de Multicarrier permitirá el manejo de más potencia a bordo de los satélites de comunicación, lo que se traducirá en más y mejores canales de televisión, multimedia y voz, que además podrán llegar a zonas del planeta donde hasta el día de hoy era imposible. Realmente pensamos que vamos a poder hacer muchas medidas con este equipo, tanto chequear componentes que normalmente se chequean en régimen single carrier y ahora los podremos chequear en régimen multicanal, como también poder hacer investigación y poder hacer los nuevos estándares de la Agencia Espacial Europea en medidas de multipactor en régimen multicanal. La nueva instalación está valorada en 1,5 millones de euros. Además tiene la particularidad de estar refrigerada por agua, con lo que se consiguen unas prestaciones que la convierten en la más avanzada del mundo. Que va a ser el buque insignia de este nuevo laboratorio y aporta un equipamiento único en Europa y yo diría que en el mundo. Con él se van a poder realizar experimentos punteros en el ámbito de los componentes para satélites de telecomunicación y se van a realizar los desarrollos para conseguir que esos componentes operen con niveles de potencia mucho más elevados en el futuro. Es un excelente simulador o recreador de las condiciones en las que van a operar los componentes a la salida de los satélites de telecomunicación, donde se tienen o se producen los niveles más altos de potencia. En la inauguración de la nueva instalación ha estado presente además el director de la Agencia Espacial Europea, Philippe Perol. Realizar análisis de sangre, determinar la presencia de alérgenos en alimentos o detectar toxinas en aguas es mucho más fácil y rápido gracias a una nueva generación de biosensores desarrollada por investigadores de la Universitat Politécnica de Valencia. Esta tecnología permite utilizar los discos compactos como plataforma de ensayo. Hemos desarrollado una aplicación para la detección de alérgenos alimentarios y bueno, tú puedes coger la muestra in situ en la misma fábrica, extraer el ADN y después de amplificarlo ponerlo sobre la superficie del disco y ver ahí en directo y en unos pocos minutos si está o no está la presencia o ausencia del alérgeno. Esta nueva generación de biosensores aporta importantes ventajas como son su capacidad de trabajo, miniaturización, portabilidad y sencillez de operación con un coste muy competitivo. Si estem parlant d'anàlisis clínic, estaríem parlant, per exemple, en vegada d'enviar l'anàlisi i que tarda una setmana en tornar-nos els resultats, que ho puguem fer el mateix ambulatori o una farmàcia o aquest tipus de situacions. En el camp agroalimentari, el mateix. En vegada un laboratori central, podrien fer-se a l'entrada, per exemple, d'un supermercat o de qualsevol lloc per a garantir la qualitat i seguretat dels aliments. Este nuevo tipo de biosensores han sido presentados durante el seminario BioCD 2011 que ha acogido la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Es uno de los padres del espacio europeo de educación superior. Destaca su contribución a la puesta en marcha del proceso de Bolonia, persona clave en la agenda de la Unión Europea por la modernización y competitividad de la educación superior.
Ha participado en el diseño y puesta en marcha de los principales programas de cooperación y movilidad europeos. Atesora una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas, políticas e instituciones de educación superior. Ha cooperado con las principales organizaciones internacionales y numerosas redes universitarias en Europa y otros continentes. Hoy, en Policiencia, hablamos con Guijo. Señor Guijo, ¿qué análisis o cómo calificaría usted el estado actual del panorama universitario europeo? Creo que depende enormemente del desarrollo del espacio europeo de educación superior, tanto del lado interno, fomentar coherencia, como del lado externo, fomentar competitividad. Esto es el gran reto de la universidad, de la educación superior en Europa, y tiene como consecuencia que en Europa ya hay muchísimas herramientas de comparación, de medición, mucha experiencia de movilidad, pero también herramientas, las herramientas institucionales de la Unión Europea, un presupuesto para investigación, un presupuesto para el desarrollo institucional de las universidades, y todo esto creo que es el factor que domina y dominará el futuro de la Universidad Europea en los 10 años que vienen. Comentaba al comienzo coherencia y competitividad, las dos palabras clave. ¿Es porque hay una carencia de ambas actualmente? ¿Porque se necesita mejorar la Universidad Europea para esa competitividad global? Claro, en este momento es muy difícil entender el panorama europeo de educación superior. Por ejemplo, la lista de titulaciones, con miles de titulaciones diferentes en 40 idiomas diferentes. Todo esto hace que el panorama europeo queda un poco difícil de entender, tanto para los europeos como para los no europeos. Ajá. Por eso digo que uno de los retos es fomentar la coherencia, la comparabilidad, la compatibilidad interna. Ajá. Si no existe un espacio europeo que se pueda entender, es casi imposible fomentar la competitividad externa de este espacio. ¿Y en esa competitividad la investigación es clave? Sí, en esta competición son clave la investigación, no solamente la publicación, la investigación también, la investigación aplicada, la investigación, la I plus D plus I. Será absolutamente decisiva, pero no los demás aspectos también. Servicios a la sociedad, la relevancia, la calidad de los programas formativos, el número de participantes en los sistemas de educación superior, el número de participantes en programas de formación continua, el acceso de grupos que quedan un poco al margen de los sistemas de educación superior. Todo esto son factores claves, pero es evidente que una parte del éxito depende directamente de la capacidad, de las capacidades de investigación y desarrollo. Estamos hablando de Europa, vamos a hablar de América Latina ahora, si le parece. Le pedía un análisis sobre la Universidad Europea. Vayamos hacia la universidad en Latinoamérica. ¿Cómo la ve usted? Vale, bastante diferente. Son sistemas en Latinoamérica son sistemas en fuerte crecimiento, con en muchos casos menos protagonismo en la investigación, con unos retos sociales muy fuertes. Y con una dimensión regional, quiero decir latinoamericana, que queda por construir. Por eso también creo que una buena parte del futuro de la educación superior en Latinoamérica depende de su capacidad a organizarse, desarrollarse, compararse a nivel regional de Latinoamérica. Hablamos de Europa, hablamos de Latinoamérica y hablamos de un nexo ahora, que es el proyecto InfoACCESS.
¿Qué puede aportar en este diagnóstico que nos acaba de ofrecer? ¿Qué puede aportar dicho proyecto? Vale, para mí lo más importante es que InfoAccess aportará una herramienta de comparación que tenga sentido en el contexto de Latinoamérica y en el contexto de cooperación entre Latinoamérica y Europa. Digo, insisto, que tenga sentido, porque ya existen muchos rankings y otras cosas que comparan universidades que no son realmente comparables. Y me imagino que los colegas de Latinoamérica no se encuentran muy satisfechos cuando ven que en el ranking, en los rankings más conocidos, apenas aparecen las universidades de Latinoamérica. Esto significa principalmente que los instrumentos que ya existen no son pertinentes, no dan una posibilidad de comparar de manera inteligente, que tenga sentido, que signifique algo para los usuarios entre universidades de Latinoamérica. Lo que InfoAccess va a traer es desarrollar una herramienta que permita la comparación de universidades de Latinoamérica con otras universidades de la misma categoría, y esto es la única manera de medir su progreso, de medir dónde estamos, de definir algunas referencias externas que tengan sentido. No tiene sentido comparar una universidad de este tipo, una universidad mediana con muy fuerte compromiso social, con una universidad enfocada en la investigación en una parte del mundo totalmente diferente. Esto creo que es el valor añadido. Esto significa también que lo que InfoAccess va a producir son herramientas bajo el control de las universidades. Es decir, que se tratará de indicadores que la universidad puede efectivamente mejorar. Es muy difícil, sería muy difícil, por ejemplo, fijarse como objetivo de pasar a ser una de las 300 universidades de investigación. No tiene sentido, pero compararse con otras universidades con el mismo compromiso de la misma categoría, eso sí que tiene sentido, y compararse permitirá también medir el progreso que hace cada una. La palabra clave, por tanto, es esa comparación. Ha aludido usted a algunos rankings que existen, rankings mundiales, pero en InfoAccess no se habla de rankings, se habla de sistema de indicadores. ¿Cuál es la diferencia? Vale, indicadores te da información sobre lo que haces. Los rankings están todos basados en algunos criterios preestablecidos que convienen o no convienen a tal o tal categoría de universidades. Todos los rankings enfatizan de manera, a mi parecer, exagerada o muy exagerada o totalmente exagerada una función de la universidad, que es la investigación. Es una función clave, pero no es la única. Y en un continente donde claramente hay universidades de investigación, pero no son tan numerosas, no tiene sentido enfocarse solamente en estas. No tiene sentido utilizar estos rankings lo que te proponen es un ranking, es tiene un orden, número 1, número 2, número 3. Esto no aporta nada. Lo más importante es dar a las universidades información que les permita mejorar en los aspectos que para ellas son importantes. Y en la gran mayoría de universidades de Latinoamérica la investigación no pesará tanto. En algunos casos pesará muy poco. Y el destinatario final, estamos hablando de la importancia de InfoAccess para las universidades, pero el destinatario final es la sociedad. De lo que aportará InfoAccess para elegir una universidad, por ejemplo. Sí, porque precisamente es un punto muy débil de los rankings que existen, es que no dan ninguna atención a la dimensión social de la educación superior.
la única cosa que pesa es investigación y a veces solamente la publicación, no toda la investigación. Por eso creo que lo que necesitamos es información, es un sistema de información que se da a los responsables, al liderazgo de cada universidad para que pueda mejor cumplir su papel en la sociedad. Y esto es fundamental. Es la gran diferencia entre rankings un poco alejados de la realidad social de la universidad y este sistema de información, de comparación que está al contrario muy enfocado en el papel social y económico de cada universidad en su entorno. ¿Y se podría trasladar a Europa si InfoACES enfatiza o se centra en América Latina, en esa clasificación, en ese sistema de indicadores de las instituciones de enseñanza superior, de educación superior en América Latina? ¿Podría trasladarse también al viejo continente? Vale, pero sería otro proyecto. Claro, efectivamente, este proyecto es un proyecto enfocado en Latinoamérica. Pero las pautas que ofrezca InfoACES... La reflexión, las intenciones que hay detrás seguramente se podrían trasladar a otros entornos, pero esto no es el proyecto de InfoACES, claro. Lo que digo es que lo importante es que cada universidad haga bien lo que quiere hacer, que lo haga de manera útil en la sociedad, en la economía. Pero esto se puede hacer de diversas maneras. Necesitamos universidades con ámbito local, un fuerte anclamiento en la sociedad a nivel local. Necesitamos universidades regionales. Necesitamos universidades de tamaño, de ámbito nacional. Necesitamos algunas de ámbito regional, quiero decir latinoamericano, como podría decir ámbito europeo, y algunas pocas de ámbito mundial. Es decir, que y cada vez es importante comparar lo comparable, cosas comparables, locales, regionales, con una definición de su misión en el ámbito social, económico, con otras de la misma categoría. Y no con una universidad que pertenece a otra categoría posiblemente muy distinta. No se trata de un ranking, se trata de un sistema de información que puede utilizarse para definir varios tipos de universidades, una tipología de las universidades y una tipología adaptada al contexto de Latinoamérica. Comenzábamos la entrevista haciendo ese análisis, ese balance general. Te pregunto ahora por los retos de la universidad latinoamericana y europea. ¿Cuáles son? En el caso de la europea es el espacio europeo de educación superior. Sí, pero también se podría decir que el reto de las universidades europeas también es hacer bien lo que ellos han decidido, lo que ellos han fijado como sus prioridades en el marco de la sociedad y de la economía. Es decir, no solamente un academismo abstracto, exclusivamente enfocado en publicaciones entre expertos, no. Hacer bien lo que cada una pretende hacer, que haya diferencias entre las diferentes universidades, entre sus programas, entre sus ambiciones, ¿vale? Su tamaño, su dimensión local, regional, esto también lo necesitamos en Europa. Así que yo diría que el reto principal de la universidad es encontrar un equilibrio entre su inserción en la sociedad, la economía, el desarrollo de la ciencia y del conocimiento, un equilibrio entre esto
y los aspectos más tradicionales de la universidad, la enseñanza en disciplinas o la investigación. De la universidad de todo el mundo. Sí. Las universidades de todo el mundo tienen este reto que siempre es un equilibrio inestable entre su integración en la sociedad, su función social, que a veces se ha perdido de vista, y las funciones más puramente académicas. Señor Guijo, muchas gracias. Gracias. Wikiciencia. Biosensor. ¿Sabes lo que es? Instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos. Suele combinar un componente de naturaleza biológica y otro físico-químico. Se compone de 3 partes. El sensor biológico, tejido, enzimas, anticuerpos, etc., que puede ser tomado de la naturaleza o ser un producto de la biología sintética. El transductor, que acopla los otros 2 elementos y traduce la señal emitida por el sensor. Y el detector, que puede ser óptico, térmico, magnético, etc. El ejemplo más común de biosensor es el que mide la glucosa en la sangre. Ahora ya lo sabes. El Círculo Empresarial, junto con la Fundación Bankinter, ha organizado para el próximo 24 de marzo un nuevo encuentro CPI que lleva por título El arte de innovar y emprender. El encuentro contará con la presencia de Joel Kurzmann, presidente de Kurzmann Group, que analizará los ingredientes necesarios para que la innovación y el emprendimiento tengan lugar en nuestra sociedad. Hasta el próximo 24 de marzo puedes participar en una nueva edición de Microciencia UPV. El certamen se dirige tanto a alumnos de bachillerato y ciclos formativos de grado superior de la Comunitat Valenciana como a estudiantes de la UPV. Además, en la presente edición incorpora una categoría abierta al resto de la sociedad valenciana. Junto al concurso de microrelatos, Microciencia estrena en la presente edición la sección de cortometrajes. Entra en www.microcienciaupv.es y participa. Una nueva plataforma de tecnología cloud computing contribuirá a mejorar la competitividad de la investigación científica de la Unión Europea. El objetivo es ofrecer una plataforma orientada a servicios que responda a la necesidad de proceso y almacenamiento de datos que actualmente requiere la actividad investigadora. Mediante esta tecnología, los investigadores podrán acceder a recursos de altas prestaciones, mejorando así su competitividad científica sin el coste humano y económico que supone disponer de equipos propios. La ventaja es que cuando tú desarrollas a lo mejor una aplicación que tiene un problema, que resuelve un problema científico y es muy costoso, pues claro, funciona bien en tu centro de proceso de datos, pero cuando se le intenta entregar al investigador, pues tienes dificultades porque a lo mejor no encuentra dónde ejecutarlas, ¿no? Mediante este paradigma, la ventaja es que el investigador va a tener una facilidad muy grande porque desde cualquier ordenador conectado a Internet podría acceder a todo ese proceso de cálculo de forma transparente. Ese proceso de cálculo, como está contratado por empresas, pues ofrece una calidad de servicio alta y además al final es más efectivo que disponer de tu propio administrador, tu propio centro de proceso de datos, tu factura eléctrica, etc. Actualmente hay 7 prototipos en desarrollo, orientados a áreas como la simulación estática y dinámica de estructuras de edificación, la protección civil y la predicción del riesgo de incendios, la biodiversidad marina o el descubrimiento de nuevos fármacos. El objetivo ahora del proyecto es disponer de más prototipos, por lo que ha abierto una convocatoria para financiar hasta 20 nuevos prototipos, dotando a cada uno de ellos 40.000 euros. El plazo de solicitud termina el 11 de abril. Es una open call en donde lo que se pretende es atraer a más grupos fundamentalmente europeos, aunque también en principio pueden ser de otras partes del mundo, digamos, precisamente para reforzar esa parte, para poder atraer a esos investigadores que tengan aplicaciones de interés y que estén interesados en desplegarlas y utilizarlas en un contexto como es la infraestructura cloud. El proyecto, coordinado por la empresa Engineering,
reúne un total de 14 socios, entre los que se encuentra Microsoft. En el caso de la UPV, el grupo GRICAP, el Instituto I3M, es el encargado de coordinar el proyecto.